¿Está abierta? Sí. Vamos. Sí, señor. Listo. Bueno, buenas tardes. Vamos a comenzar otro webinar de SILACO. Esta vez hemos cambiado un poco la temática, siguiendo al curso tan importante que hice la filial del noroeste argentino, con todo expresidente de SILACO y referente de SILACO a lo largo de su historia. Bueno, quisimos darle terminación a ese curso con la conferencia de nuestro actual presidente, el doctor Hani Mahidli, y por eso vamos a ver una primera parte, la conferencia de nuestro presidente, y luego vamos a abordar el tema de fractura, de columna cervical. Bueno, como la mayoría sabe, yo hago mucho pediatría, y yo me pareció distinto la fractura cervical en el niño, en el adulto y sobre todo en el octogenario. Las formas que se presentan, los tratamientos son totalmente diferentes, los síntomas, las complicaciones que pueda tener. Eso más o menos es lo que vamos a ver en el día de hoy. Pero antes de continuar, la verdad que nuestra sociedad SILACO quiere agradecer a Pfizer porque realmente, luego de un gran esfuerzo, ha podido auspiciar este webinar. Entonces, quedamos más que agradecidos con Pfizer por auspiciar este webinar. Entonces dijimos que la conferencia SILACO, para terminar el curso NEA, va a ser cirugía cervical en artritis reumatoidea, y ya lo dejo con ustedes, con el presidente de SILACO, el doctor Hani Mahidli. Hani, cuando quieras. Muchas gracias, Amílcar. En primer lugar, quisiera agradecer al comité organizador, a los compañeros en el noreste de Argentina, su amable invitación para participar en este webinar. A Amílcar, por supuesto, al comité científico y a toda la SILACO que están contribuyendo para estar aquí y para hacer este webinar. Voy a hablar de la cirugía cervical en la artritis reumatoide. No tengo nada que declarar relacionado con el tema que voy a presentar. En primer lugar, hay que saber qué es la artritis reumatoide. Es una enfermedad sistémica, no solo afecta a los huesos, es una sistémica autoinmune que se caracteriza por la inflamación de la membrana sinovial de las articulaciones y afecta hueso y órganos y tejidos de forma muy específica. Pero esta inflamación mantenida puede causar la destrucción del cartílago articular, del hueso, ligamentos y, en menor medida, a nivel extraarticular. Se la conoce desde los tiempos más remotos. La primera referencia de esta enfermedad aparece en el papiro de Evers, casi 1500 años atrás, antes de Cristo. Descubrió una condición que se parece muchísimo similar a la artritis reumatoide. Se pensaba que esta artritis reumatoide en Europa que le trajeron los que volvían después del descubrimiento de América, pero esto no fue cierto, puesto que empezaron a aparecer momias en Europa, donde, como esto aquí ven aquí, en la Basílica de San Francisco, en la Toscana, en Italia, donde tenía en su momento, como ven aquí, la mano, las destrucciones propias de la artritis reumatoide. En la época de la medicina moderna, la primera descripción de esta enfermedad fue a cargo de un inglés, Alfred Garrod, porque en su momento todo lo que afectaba las articulaciones y los huesos se llamaba gota, porque además la padecían la gota, como saben, la gente en su momento eran la gente que comía bien, los ricos, los reyes, y solo atendían a estos, y a los demás no los veían prácticamente. Y hasta que él se dio cuenta de que había una parte que no eran gota, y él les dio el nombre de gota reumática. Su hijo, el cuarto hijo también médico, Archibald, en el año 1890 se dio cuenta de que los pobres y las mujeres, las que no acudían a los médicos, no eran ricos, padecían de una forma o de otra, de una inflamación articular que él la llamó
artritis reumatoide que no tiene nada que ver con la gota y la separó por completo de lo que es la gota. Es una enfermedad bastante frecuente. En Estados Unidos solo se calcula que hay más de 1 millón de adultos que padecen esta enfermedad. Es mucho más frecuente en la mujer que en el hombre. De los celebrity, hay mucha gente a lo largo de la historia que ha padecido esta enfermedad. El más reciente y conocido es el cirujano Christian Barnard, que se hizo famoso por ver trasplante de corazón humano en Cape Town, en Sudáfrica, y este hombre dejó de operar porque padecía la artritis reumatoide. A los 61 años dejó de operar y dejó de ser cirujano porque ya no podía más por un dolor en el cuello, en las manos, en las caderas, etcétera, etcétera. La columna cervical es la segunda parte de afectación más importante en la artritis reumatoide después de la mano, de la metacarpofalángica. Prácticamente muchísimos enfermos sufren esta afectación cervical al tener la artritis reumatoide. Por contra, es más rara, mucho más rara, la afectación dorsal y la afectación lumbar. La inflamación empieza donde haya sinovial y puede afectar una sola articulación, como puede afectar más de una articulación. Esta inflamación autoinmune empieza a destruir, a destrozar hueso, cartílago, etcétera, que puede afectar, como aquí, un solo nivel, y si afecta a más de un nivel ya empieza a aparecer esta imagen en escalera, en cascada, como ven aquí en esta radiografía. Pero el segmento que más sufre, el más importante, a lo cual vamos a hablar, es el segmento superior, la atlas con el axis, la charnela del cráneo junto con el cuello es el segmento que más se afecta. Y la pregunta es ¿por qué se afecta tanto? Sabemos que más del 80% de estos pacientes sufren de alguna forma o de otra en las radiografías alguna alteración, al menos después de 2 años empezar los síntomas a nivel del cuello superior. Esto sucede porque hay mucho movimiento a este nivel, hay un mareo de ligamentos, hay mucha sinovial y esa es la causa por la cual el atlas y el axis es la parte que más sufre esta patología. Cuando empieza la patología aquí a nivel de la odontoide, el cinturón, como el cinturón del coche, que es el transversal, el ligamento, como ven aquí, se puede romper con facilidad. Pero aún así hay más ligamentos que agarran el odontoide en su sitio. Pero la formación de la inflamación y la destrucción que hay pueden con todo esto y pueden hacer desplazar con el panus toda la estructura ósea ahí a este nivel, hasta incluso puede comprimir la médula. Sabemos perfectamente que la rotación, 60% de la rotación a nivel de la columna cervical sucede a nivel de la C1 con la C2. El cráneo se sujeta a la C1, giran juntos, y lo cual es muy importante. Cualquier movimiento puede ser doloroso y puede ser muy limitante si tenemos la afectación a este nivel. Pero tenemos 3 escenarios posibles de instabilidad cuando tengamos una artritis reumatoide que afecta el segmento cervical alto. La primera es el movimiento transversal horizontal de la odontoide, que suele ir hacia atrás. El segundo es cuando hay una invaginación o impresión basilar hacia lo que es el agujero magno, aquí hacia el cerebro, para el foramen magno hacia arriba de lo que es el cráneo. Y el tercero, cuando tenemos ya más abajo una afectación, subluxaciones subaxiales, que puede ser también importante, como veremos. Entonces, es muy importante saber de que la más frecuente es esta. Es una afectación de la estabilidad de la odontoide, la C1 con la C2, y ahí se mueve hacia atrás la odontoide. También puede haber una estabilidad lateral o estabilidad rotatoria del mismo segmento, como ven aquí en esta imagen en 3D. Esta afectación es demasiado seria, demasiado importante, porque puede, a los que no se trataban en su momento, muchos de ellos sufrían una muerte súbita, tenían inclusive hidrocefalias, una parada cardíaca. Era de mucha mortalidad, de morbilidad, el no tratar
esta parte de la artritis reumatoide a nivel cervical. En los primeros años pueden pasar desapercibidas, porque el paciente está más pendiente de sus manos deformes y le duelen de la parte proximal. Y en este periodo de tiempo es cuando mejor podemos tratar la afectación cervical. Síntomas. Los síntomas suelen ser difíciles de interpretar, son vagos, difíciles de interpretar. Al principio, sobre todo, tenemos un dolor de cuello, un dolor en la región occipito-cervical. El paciente refiere que hay sensación de ruido, de sonido, de crepitación, que no puede sostener la cabeza. Puede haber mielopatía dependiendo del volumen del panus y la compresión. Luego puede haber también, en alguna fase, puede haber afectación de los pares craneales inferiores con disfagia de Sartra, etc. Para intentar mirar la mielopatía es muy diferente a otro paciente de otra afectación, puesto que el paciente es difícil de explorar por su enfermedad. De ahí que apareció la clasificación entre los reumatólogos, sobre todo, cuando hablan de un paciente con una mielopatía por una artritis reumatoide, refieren a la clasificación de Ranawat, donde hay 4 clases, sin entrar en detalles. Para que nosotros esto, pues ahí está escrito y lo podemos saber. Otro detalle importante con respecto a la clínica es que todos estos pacientes suelen desarrollar osteoporosis, infecciones múltiples, enfermedades cardiopulmonares, incluso linfomas. ¿Cuándo indicamos cirugía? La cirugía está indicada cuando tenemos un dolor cervical progresivo, con mielopatía, con deterioro neurológico, ya hay radiológicamente una subluxación atalto-axedea C1, C2 o destrucción masiva de hueso, que por suerte hoy en día en el mundo occidental esto ya está mejor controlado que antes. Esto también hay una indicación radiológica. Si vemos esto, a ningún cirujano le gusta ver esto. Es decir, muchos números, muchas rayas. Los números y las rayas no nos gustan a nosotros porque nos marean. El concepto es básico, es ver hasta cuánto se ha desplazado la odontoide en el plano horizontal y hasta cuánto ha subido, si ha llegado a perforar o entrar en el foramen magno. Ese es el concepto. Y para esto tenemos 2 líneas. Tenemos la línea, lo que es el borde anterior del foramen magno, junto con el borde posterior. La línea se llama de McRae, y si la punta de la odontoide está por encima de esta línea, sabemos que esta inestabilidad es una indicación quirúrgica. Si no podemos hacer esta línea, hacemos la de Chamberlain, que es el paladar duro, junto con la parte posterior del foramen magno, y si está 3 o 4 milímetros por encima, también tenemos algo de instabilidad. En el plano horizontal, desplazamiento hacia atrás suele ser patológico. Si este desplazamiento es de más de 3 milímetros solo, pensamos en que tenemos una afectación solo del ligamento transverso. Y si es más de 3 milímetros, ya han volado todos los otros ligamentos, es el alar, la apical, etcétera, etcétera. Por lo tanto, si tenemos aquí 3 milímetros, ya es una indicación quirúrgica de instabilidad. Y luego, además, hay que mirar cuánto nos queda de foramen. Este espacio es importantísimo calcularlo, puesto que si es menos de 12 milímetros por las publicaciones y por lo que sabemos, es una cifra predictiva de que el paciente puede tener una parálisis o un problema neurológico serio. Más sencillo es esto: si tenemos una buena proyección lateral donde medimos exactamente la distancia que hay entre la odontoide y el T1 por delante o por detrás, y se calcula. Y si vemos que esas cifras son importantes, aunque no tenga mucha clínica, ya es un índice de una indicación quirúrgica al paciente. Cuando decidimos operar el paciente, tenemos que hacerle una buena evaluación preoperatoria, una evaluación técnica quirúrgica o cuidados postoperatorios también, ya veremos. Los pacientes, cuando acuden a nuestra consulta, la mayoría de ellos tienen muchas comorbilidades y tienen analgésicos, corticosteroides y sobre todo los fármacos antirreumáticos modernos, los biológicos, sobre todo los que han cambiado la vida de estos pacientes, que se conocen en lengua española como FAME, pero ya vienen del inglés, Disease Modifying Antirheumatic Drugs, MARDS. Estos medicamentos son importantes, son los que han cambiado la vida a esta gente. Sabemos que disminuye la incidencia inicial de la afectación en la fase primaria, pero
por desgracia, una vez ya empieza la destrucción, no son capaces de frenar el deterioro. Lo cual es muy importante el tratamiento en la fase inicial. También hay unas recomendaciones de parte de la American College de Reumatología, donde habla mucho de estos medicamentos, cómo hay que hacerlos y cuándo hay que pararlos con respecto a la cirugía. Si decidimos operar, no hay más remedio que hablar con el reumatólogo, porque él maneja estos productos, estos medicamentos, pero a grosso modo, los biológicos hay que pararlos una semana antes de la cirugía y empezar casi 2 semanas después de la cirugía. Lo mismo con los antiinflamatorios, los esteroides. Estos pacientes están con esteroides y estos esteroides crónicos no se pueden parar de un día para otro, lo cual caso por caso hay que hablar con el reumatólogo para ver cómo podemos manejar y disminuir el tratamiento con esteroides. La técnica quirúrgica suele ser la fusión posterior, la C1 con la C2, esa es la más importante cirugía que hacemos para este tipo de enfermedad. Pero para hacer fusión, los dos pilares importantes de la fusión, como saben ustedes, son un implante con un injerto. Bien, si nos fijamos en estas, en el Atlas y en el Axis, son raras, son difíciles de anclar implantes, sobre todo en la C1 y también algo en el Axis, es difícil de anclar. Por eso al principio se pensó en alambre solo con injerto. Así se empezó en el año 1939. Empezó Gali haciendo esa técnica, injerto con alambre que va desde la C1 a la C2, pero había muchos fracasos, muchísimos fracasos, sobre todo pseudoartrosis, no pegaban. Años más tarde, Brooks ha cambiado un poco el concepto y ha dicho que vamos a intentar reforzar un poco más injerto y más alambres. Pero aún así fracasaban hasta el 50%. Y ya con la instrumentación moderna, por los años finales de los 70, 80, empezamos ya con las barras y los ganchos. Era un avance espectacular en su momento. Yo tuve la oportunidad de utilizarlo en algún caso, donde se ponen, es sencilla, inclusive mucho más que el alambre, un gancho arriba, un gancho por debajo, compresión y injerto. Pero a nivel biomecánico tampoco era estable. Aparecieron otras instrumentaciones como el Halifax, como el clamp de Halifax, como aquí como pinza, donde se cierra. El problema de estas instrumentaciones, que algunos aún lo pueden utilizar, es que la sobrecorrección. Si hacemos una hipercorrección, lo que podemos hacer ante un odontoide débil, lo podemos incluso romper, desviarlo y meterlo en el canal, y ha habido más de una tragedia por culpa de este tipo de instrumentación. Ya aparecieron los tornillos que en la C2, donde podemos en el paso interarticular meter un tornillo con un gancho arriba, como ven aquí. También no es nada complicado, pero empezamos a utilizarlo de esta forma, como ven aquí. Tornillo en la C2 con los ganchos. Esta es la imagen del paciente y teníamos mejor sostén biomecánico, pero aún así no era demasiado fuerte. Y el mayor avance en esta cirugía de la fijación C1 con la C2 empezó con Magel en el año 1986, donde él metía un solo tornillo para sellar, fijar y abolir por completo esta articulación, así de esta forma intentar anularla. Pero había muchos problemas con esta instrumentación, aunque haya fusión sólida, pero para esto no era fácil aprenderla. Había muchas complicaciones con el tema de la arteria, se podía tocar la arteria. Luego había que reducir antes. Si no está reducida esta articulación, no podemos meter el tornillo. Y luego, técnicamente es complicado. Es meter paralelo y cazar la articulación C1 con la C2 no era fácil esa técnica. Aquí ven la arteria, si aquí mete un tornillo, cualquier problema aquí del tornillo, había problemas hasta afuera o hacia arriba. Y había casos hasta casi 20% de complicaciones con la arteria. Y luego técnica. En algunos casos que tienen cargado de hombro y tienen hipercifosis, era imposible llegar y hacerlo paralelo al cuello, lo cual había que abrir hasta abajo o intentar hacer otro agujero más distal para intentar meter el tornillo atravesando la C1 con la C2 y así sellarlo. Ya ante estos problemas, al principio del año 2000-2001, Harms
ya publicó, introdujo su técnica de 4 tornillos poliaxiales y 2 barras. 4 tornillos, los tornillos se metían 2 en la C1 y 2 en la C2. Como veremos, debajo del arco de la C1 se introduce un tornillo, como veremos, así de esta forma. Había que abrir la cápsula, se ve el plexo venoso epidural, esa es la parte mala de esto porque sangra muchísimo. Había que separar la C2, el ganglio, que es muy grande a este nivel, se separa fácilmente, se hace la punta de entrada y se introduce el tornillo. Había problemas al principio porque el tornillo era casi todo roscado, pero roscado luego a la hora de dejarlo ahí fuera se podía lesionar, se podía dañar, irritar el nervio a este nivel, por lo que se aconsejaba colocar un tornillo donde la mitad distal proximal del tornillo era lisa. De esta forma se colocaba el tornillo y ya no perjudicaba, irritaba el nervio que salía por aquí. Bien, para evitar el sangrado hay una variante en la técnica, es meter directamente el tornillo en el arco. Yo lo he intentado, lo hice alguna vez, pero aquí mismo está la arteria, aquí arriba. Si resbalas y baja la arteria, eso es malo, y a veces el arco es tan débil, tan fino, que no hay forma donde colocar el tornillo. Pero en fin, es una variante. Aquí ven aquí cómo se mete aquí arriba en el arco, por desde atrás. El tornillo es más largo y roscado. En la C2 es más fácil la orientación, es más fácil el tornillo, se coloca un tornillo. Si es pedicular es más largo y si es interarticular es lo mismo pero menos angulado. Harms en su técnica inicial recomendaba bicortical. Yo creo que no hace falta arriesgar tanto y colocar un tornillo bicortical. Aquí ven un caso donde se ha puesto en el mismo arco hacia la parte anterior de la C1 junto con la C2. Al hacer esto hay una separación importante entre los tornillos, como ven aquí en este caso. En cambio, si hacemos la técnica original de Harms, hay que meterlo más abajo, donde los tornillos, como ven aquí, están muy próximos uno al otro, pero es más seguro, aunque sangre un poco más, pero se puede manejar bien. Para la orientación, el tornillo de arriba hay que meterlo en el mismo plano del arco de la C1 y dirigirlo hacia la punta, hacia el tubérculo de la C1, bajo control fluoroscópico, por supuesto, eso es mandatorio. Y la C2 se coloca en el cuadrángulo, en la parte superior medial de la entrada, junto a entre la lámina, lo que es la masa, y ahí se orienta hacia arriba en una angulación de casi 25 grados. Como ven aquí, esta es una paciente que se operó, y aquí a los pocos días, y aquí vemos la paciente a los 6 meses y aquí la paciente al año con mejoría de su síntoma. Hay una variante que sí suelo mencionarla en algunos casos donde hay gran destrucción y hay buena masa del arco posterior, sobre todo en la C2, donde se cruzan los tornillos finos en el arco, son como alternativas viables por si esto. A nivel biomecánico vemos que son similares las dos técnicas, tanto de Margel como Harms, lo cual por eso Harms ahora mismo hoy en día es la técnica importante. Es el primer choice, es la primera gold standard de la cirugía a este nivel. Las publicaciones de los resultados clínicos son muy buenos, bastante buenos. Tenemos lo que es la fusión. Muchísimos trabajos ya ratifican de que esto es seguro y eficaz. Alargado, junto con los tratamientos biológicos, ha alargado mucho la vida de esta gente. Ha bajado la mortalidad debido a esa cirugía y a los tratamientos. Con respecto a si hay más destrucción importante, lo que sí que recomendamos, porque no hay hueso prácticamente, es cuando podemos nosotros intentar subir y fijar el occipito con la cervical. La indicación es clara. Cuando no hay hueso, hay paciente que ya con problema neurológico importante, hay mucho dolor, es cuando colocamos las placas. Ya hay especiales para colocarlo en el cráneo, la base del cráneo y bajar abajo según la necesidad. Créeme que en esa técnica lo más fácil es colocar esos tornillos aquí arriba.
Eso es lo más fácil y no es nada complicado colocar estos tornillos en el cráneo, como ven aquí en este caso. El panos. No hay un acuerdo que hacer con el panos, pero yo creo que cuando hay una estabilidad ya de la parte esta instable, arriba, deja de haber movimiento y se reabsorbe el panos. Se hace descompresión si hace falta, pero el panos este se reabsorbe tal y como lo han publicado hace muchos años muchos autores en la literatura. Ya pocas palabras sobre cuando hay en la parte distal, la subaxial, subluxación, tenemos aquí la anatomía es mucho más fácil de manejar. Tenemos dos técnicas, una de Magel donde tenemos el tornillo va dirigido por toda la masa lateral. En cambio, Roy Camille, el primero en poner tornillos, va en el centro de la masa lateral. Eso es mucho más corto que el tornillo de Magel. Aquí vemos la diferencia que hay entre uno y otro. Eso sería Roy Camille, eso sería la técnica de Magel. Hay muchísimas técnicas variantes, pero yo no os aconsejo que estos son pequeñas variantes, pero la que utilizamos hoy en día es esa técnica, la de Magel. Aquí el punto de entrada es a nivel del cuadrante interno, como ven aquí en este punto, dirigido hacia arriba y hacia afuera 20-25 grados. Es sencillo hacerla, puesto que con que se pone aquí un disector paralelo a la faceta y vamos paralelo al disector, ya esa es la dirección ideal. Para esto, las líneas anatómicas son importantes. Hay que saber el borde externo, dónde está la faceta superior, la faceta inferior y la unión entre la lámina y lo que es la masa lateral. Si hacemos este cuadrante y entramos por aquí para arriba para dirigir hacia afuera la entrada del tornillo. Pero eso es sencillo en teoría, porque en la práctica, como ven aquí, esta vértebra, ¿dónde está aquí? Aquí no tenemos más que destrucción de cartílago, destrucción total, donde no vemos nada. Allí tenemos que saber la anatomía, tenemos que saber más o menos dónde podría estar la entrada, poner aquí por dentro donde está la entrada al saco dural y de esta forma. No todos son así sencillos y bonitos, muchos son así, lo cual hay que saber la anatomía bastante para intentar dirigir. En la primera fase de las cirugías estas hacíamos Roy Camille, como ven esta placa, luego con la época de los tornillos, con la barra maleable, empezamos a colocar con la técnica de Magel tornillos más largos. Es el tornillo mucho más largo, más estable probablemente que la de Roy Camille. Como ven aquí, este es un caso que se operó hace mucho tiempo, descompresión, y aquí siempre utilizamos rayos intraoperatorios para intentar ver el tornillo. Las posibles complicaciones son que pueden fallar en el extremo distal de la cirugía y tenemos que saber si falla qué hacer. Primero, necesitamos un gancho fácil de colocar en vez de un tornillo, porque si abre el tornillo ya no agarra. Y si hacemos la técnica de Magel por un lado y abajo nos falla Magel, podemos perfectamente hacer la técnica de Roy Camille. Podemos hacer un híbrido para intentar salvar la instrumentación. Un detalle importante que a nivel de la C7 sabemos perfectamente que la C7, la arteria está desprotegida y es más vulnerable a la lesión a la hora de colocar los tornillos, por lo tanto es mejor buscar el pedículo y más fácil de colocar el tornillo pedicular en vez de tornillo en la masa lateral. La complicación de la técnica de Magel es que si hacemos bicortical, lo cual no es aconsejable, podemos lesionar el nervio. En cambio, la de Roy Camille podemos penetrar de una forma inadvertidos la faceta articular. Si es en la mitad de la instrumentación no pasa nada porque buscamos la fusión, pero si es distal o proximal, así lesionamos el cartílago y provocamos una artrosis prematura, como ven aquí en este caso. Ya por último, los cuidados postoperatorios son estos pacientes son frágiles, estos pacientes tienen un postoperatorio mucho más lento, tienen muchas comorbilidades, hay que tener mucha paciencia con ellos, hay que llevar un collarín un tiempo y necesitan un tiempo de recuperación más largo y una rehabilitación es mucho más prolongada. Y colaborar siempre con los
reumatólogos. En resumen, es una enfermedad, no solo afecta al hueso ni el cuello, sino sistémica. Tenemos que saber esto nosotros, hablar con los reumatólogos. La afectación es muy común a nivel cervical. Luego, todos estos pacientes suelen tener cardiopatías, pueden tener osteoporosis, infecciones, etcétera. Indicación quirúrgica, sobre todo la instabilidad, sobreluxación o destrucción, erosiones articulares arriba entre la C1 y la C2. La evaluación preoperatoria es fundamental, sentarnos con el reumatólogo para suspender los tratamientos, sobre todo los biológicos. Luego la artrodesis C1, C2, estándar hoy en día es la técnica de Harms, y la subaxial es la técnica de Magel. Luego, si hay más destrucción y no hay hueso, consideramos siempre ir al occipital para hacer una artrodesis occipito-cervical en caso de gran destrucción de las articulaciones a este nivel. Luego tener paciencia. Estos pacientes son muy especiales. Esos pacientes tienen un postoperatorio y una recuperación y una rehabilitación prolongada y suele ser lenta. Esto es todo y dispuesto a las preguntas que hagáis después. Muchas gracias. Había una pregunta para Hani del participante, era cómo manejaba la parte metabólica y el stock óseo, qué recomendaciones hacía desde el punto de vista prequirúrgico y técnica quirúrgica, que yo creo que ya Hani respondió. ¿Tienes algo más que...? Bueno, el stock óseo. Estamos hablando de una cirugía que a veces no hay más remedio que hacerla. Si tenemos un problema neurológico, un problema a nivel de la C1 y C2, claro, tenemos estos pacientes osteoporóticos con corticoides, tenemos que intentar yo aquí no lo he mencionado porque ya me salgo del tiempo o mucho más, el tema de los tratamientos para la osteoporosis hay que pararlos, sobre todo los alendronatos, porque no ayudan para la formación del hueso. Por eso yo insisto y lo he resumido que había que esto negociarlo y hablarlo e intentar ver qué dice el reumatólogo para esto tal. Pero si no hay más remedio también, si tenemos que operar y no tenemos agarre del tornillo, podemos ir al alambre o podemos ir al tornillo con cementación también a nivel de cervical. Esto puede ser una alternativa. ¿Alguna otra pregunta? Sí. Hay otra pregunta corta que es, ¿cómo manejan las lesiones de la arteria vertebral? Bueno, arteria vertebral. El primer caso que yo tuve que operar ya hace muchísimos años, invité al ayudante de Magel. Y claro, empezó a operar con la broca y de pronto yo le decía, oye, si se rompe la arteria vertebral, ¿qué hacemos? Dice, nunca se rompe. A los 2 segundos la rompió. Entonces, la sangre llegó al techo. O sea, aquello parecía la aorta. Y créeme que se quedó bloqueado. Yo tuve que poner casi el puño como para parar la sangre. Paramos un poco la cirugía. Hay 2 formas de hacerlo. Hacerlo en plan kamikaze. Yo lo que no haría es para parar el sangrado, ligar la arteria y seguir la cirugía. El riesgo es que si como cepilles la otra arteria, el enfermo se te muere. Lo que se suele hacer es parar la cirugía, intentar llevar al paciente para hacer un estudio para ver cómo está la otra arteria y según el otro estudio, en segundo tiempo hacer la cirugía o no. Pero es buscar la arteria y ligarla si no hay más remedio. Lo puedes hacer tú o vascular. Amílcar, Pedro Bazán tenía una pregunta que la puede hacer. Sí, hacela, Pedro, directamente. Buenas tardes, Hani, ¿qué tal? Hola. En la actualidad hay una corriente de tratar de no fusionar al occipital en los pacientes con artritis reumatoidea y utilizar la técnica de Gol. ¿Qué opinión tiene? Hablas de no fusionar. Hasta el occipital, hacer una fusión C1, C2 con un dispositivo interarticular C1, C2. Sí, pero... cuando hay una impresión basilar, ¿verdad? Sí. Hombre, yo
Sí, es una alternativa, pero yo creo que si hay una impresión que sube para arriba, yo soy más partidario de coger el cráneo, porque es más seguro, porque es mucho más seguro y créeme que no es una cirugía compleja, porque por el miedo a que fracase la cirugía de la C1 solo con la C2, entonces a mí no me garantiza esto de que vuelva otra vez a subir la C1 con la C2 juntos con la odontoide para arriba hacia el agujero magno. Yo creo que no. Yo creo que estoy más seguro haciendo la fusión de arriba. Bien, gracias. ¿Alguna Gracias. otra pregunta? Hay una pregunta interesante que son pocas. ¿Cuándo planteas hacer, o hay algún caso en que tú planteas una tracción preoperatoria cuando tienes principalmente impresiones bacilares o entras directamente a la cirugía? No, yo casi siempre, si tienes una impresión arriba clara, yo prefiero la cirugía, sí, y yo hay muchos, porque si ha subido para arriba por algo, si ha subido para arriba porque ya en la fase está avanzada de la destrucción, ya los medicamentos no me ayudan, porque ya hay destrucción seguramente de todo eso, es el aparato ligamentoso, laxitud y todo esto, y cualquier maniobra, cualquier movimiento, cualquier esto puede poner no solo empeorar la enfermedad, sino puede poner en peligro la vida del paciente, ¿no? Ya, y otra pregunta que igual yo la tenía como planes que le hace Jorge Alves de Portugal. ¿Cómo hace el estudio preoperatorio de las arterias vertebrales? ¿Te basas solo en la resonancia o planteas algún otro estudio previo? No lo hago por no, yo el estudio preoperatorio de la arteria vertebral no lo hago por sistema. Yo no lo hago por sistema, pero si sospechas de que puede haber un problema, pues se puede hacer para descartar una anomalía congénita, una arteriografía. Tú mandas, hay un servicio, tenemos un servicio de rayos con un servicio intervencionista vascular, perfectamente te pueden decir cómo está el tema, cómo están las arterias. Pero no es necesario por sistema cualquiera que se opera de cuello tengamos que ir y hacerle un estudio vascular, salvo que haya indicios. Perfecto. Amílcar, Sí, ¿alguna pregunta? sí. No, yo creo que ya estamos bien, estamos en horario, vamos a continuar. Te agradezco muchísimo, Hani, tu charla y siempre, sabes que contamos contigo siempre, así que Al revés, un muchas gracias. placer y gracias por la invitación. Gracias. Bueno, vamos a continuar con la presentación del caso, que lo va a hacer el doctor Enrique Gutiérrez. El doctor Gutiérrez es cirujano en nuestro país, ya más o menos le explicó de dónde es cirujano ortopédico, es miembro acreditado de la OIT, ahora ya es especialista en cirugía espinal acreditada por nuestra Sociedad Argentina de Patología Columnar Vertebral y es referente en la filial nordeste de la Sociedad Argentina de Patología de Columna Vertebral. Enrique, presenta el caso y dejarlo inconcluso y después seguimos con las presentaciones. Adelante, Enrique. Gracias por la invitación a la SILACO y gracias por el auspicio de nuestras últimas jornadas que se realizaron en el mes de septiembre. Estamos muy agradecidos. Nosotros somos de la filial nordeste de la Sociedad Argentina de Patología Columna Vertebral, en que abarcamos 4 provincias: Formosa, Chaco, Corrientes y Misiones, y tenemos una cantidad de amigos que están muy cerca nuestro, como son los amigos del Paraguay y del Uruguay. Yo voy a presentar un caso, problema, en donde es una paciente de 41 años de edad que tuvo un accidente de tránsito en las rutas de Misiones. Las rutas de Misiones son muy sinuosas. ¿Qué pensaba hacer, Raco? No, que como recordarles que en este segundo bloque vamos a hablar de fracturas cervicales y que el modelo va a ser, vamos a partir con el caso clínico y después 3 charlas de niños
¿cómo se llama?, adultos y octogenarios, y al final vamos a terminar con la discusión del caso clínico, y entre cada charla le aviso a los espectadores, vamos a dejar un periodo para unas 2 o 3 preguntas que tengan de cada tema, y al final igual vamos a dejar espacio para que hayan preguntas generales sobre el caso o los temas explicitados. Enrique, ¿estamos ¿Estás en mejor? revuelta, Enrique? ¿No se escuchó nada? No, sí, ya más o menos sí, seguí. Bien. Estas son las imágenes radiológicas, tomográficas y de resonancia magnética. Una luxación bilateral C6, C7 con un compromiso medular, se ve una señal de edema en la médula y una ruptura total de toda la parte tensora posterior de la columna cervical con fractura. Y hasta ahí llegamos. Bueno, lo dejamos ahí, ya después vos vas a repasar de nuevo las imágenes. Salí de pantalla. Bien. Gracias. Vamos entonces a empezar con el tema de fractura de columna cervical. Y en primer lugar, yo como dije anteriormente, dividí las fracturas cervicales en distintas edades, porque son totalmente distintas, creo yo, ¿no? En primer lugar, vamos a hablar de fractura columna cervical en niño, que lo va a dar la doctora Rosa María Egea. Es una joven especialista en cirugía ortopédica y traumatología, que está licenciada en Medicina y Cirugía por la Universidad Complutense de Madrid. Es médica de staff de la Unidad de Cirugía de Columna Hospital Universitario Infantil del Niño Jesús, Servicio de Ortopedia y Traumatología, es máster en Salud Pública y Epidemiología, y la verdad, autora de innumerables trabajos y proyectos de investigación a sola firma. Doctora Rosa, doctora Egea, por favor, un gusto estar con nosotros y adelante. Hola, ¿qué tal? Buenas tardes desde España. Bueno, en primer lugar, agradecer a Silaco la invitación. Bueno, ya ha sido presentada, trabajo en el Hospital Niño Jesús en el equipo del doctor Rafael González. Y bueno, voy a empezar a compartir la pantalla y a hablar sobre el tema que tengo, que es sobre fracturas cervicales en niños. Creo que ya lo están viendo, ¿verdad? Sí. Vale, entonces, bueno, las fracturas vertebrales en los niños son fracturas que son poco frecuentes, y cuando suceden, la región cervical es la más afectada. El mecanismo más frecuente de lesión suele ser los accidentes de coche. Es la causa más frecuente por la que vamos a ver este tipo de fracturas. Y por ello van a asociar hasta en un 42% de los casos lesiones en otros órganos o sistemas. E incluso puede llegar a tener una mortalidad del 16 al 18%. Lo más importante en esta charla, lo que voy a intentar es ver cuáles son las diferencias entre los niños y los adultos. Lo primero que tenemos que tener en cuenta es que la cabeza de los niños es mucho más grande con respecto al tronco. Eso hace que su centro de gravedad sea más alto y, por tanto, tengamos un efecto fulcro cuando tengamos un accidente. Por ejemplo, los niños que son menores de 8 años tendrán lesiones por encima de C3, y los mayores de 8 años esas lesiones serán más frecuentemente por debajo de C3. Otra de las características diferentes en los niños es la flexibilidad de la columna vertebral. La columna vertebral llega a ser flexible hasta unos 5 centímetros, pero la médula no va a tener esa flexibilidad. Por ello vamos a tener una lesión característica en la edad pediátrica, que es la conocida como lesión tipo estívora, que la veremos más adelante y hablaremos un poquito más sobre ella. Otras diferencias muy importantes son las diferencias anatómicas. Los niños no son pequeños adultos, sino que tenemos que conocer muy bien la anatomía que tenemos en la edad pediátrica. ¿Qué tendremos? Pues tendremos unas facetas articulares más horizontales, lo cual hará que la columna vertebral pueda tener una menor resistencia a la traslación anterior. Los cuerpos vertebrales tendrán esa forma que pueden ver ahí en la imagen, como más acuñada. También tendremos una ausencia de apófisis unciformes hasta los 10 años y un menor desarrollo de la musculatura cervical.
También muy importante el conocer los centros de dosificación en los niños y saber aproximadamente cuándo se van a cerrar, ya que ello nos va a ayudar mucho a la hora de hacer el diagnóstico diferencial entre una fractura o que es simplemente el centro de dosificación que no está todavía cerrado. Todas estas diferencias empiezan a desaparecer alrededor de los 8 o 10 años de edad más o menos y ya se igualan al adulto en torno a los 15 y 17 años. Cuando nos llega un niño con una posible o una sospecha de una fractura cervical, ¿qué es lo que tenemos que hacer? Como en cualquier politrauma, ABCDE y la inmovilización. Muy importante y cosa que tenemos que tener muy en cuenta es que los niños, al tener esa cabeza más grande, no les vamos a poder inmovilizar en una tabla espinal, igual que la de un adulto, porque eso originaría una cifosis. Por ello, tendremos que utilizar sobrelevar los hombros y el tórax con una especie de tabla de unos 2 o 3 centímetros o tener en la tabla de inmovilización un orificio para la zona cervical. También importante tener un collarín rígido que sea apropiado al niño y que esté acolchado. Haremos una exploración neurológica según Asia y muy importante el reevaluar. En los niños puede ser común tener lesiones desapercibidas inicialmente, por ello es muy importante el reevaluar y ver y explorar toda la columna, ya que podemos tener hasta un 20% de lesiones a otro nivel. Con respecto a las pruebas de imagen, pues realizaremos el escáner cuando tengamos pacientes en los que estén inconscientes, con una lesión neurológica o una lesión concomitante importante. La resonancia cuando tengamos sospecha de una lesión en partes blandas o medular tipo escívora, que ya hemos dicho, y luego la radiografía simple. La radiografía simple suele ser la primera prueba a realizar, con las excepciones que hemos dicho del escáner. Realizaremos la proyección anteroposterior, lateral, transoral y en algunas ocasiones se podrá realizar dinámicas si no sospechamos que tengamos ninguna lesión inestable. Las diferencias que tenemos de los niños y los adultos con respecto a los centros de dosificación, pues el C2 y C3 tienen un desarrollo, C1 y C2, perdón, tienen un desarrollo particular, mientras que la columna subaxial sigue un patrón muy similar. En C1 tendremos 3 centros de dosificación primarios y en C2 4 centros de dosificación primarios y 2 secundarios. En cambio, en la zona subaxial serán 3 centros de dosificación y aquí en esta diapositiva pueden ver más o menos en qué épocas de la vida se van cerrando. En una radiografía simple, más o menos seguiremos las mismas indicaciones que en el adulto, pero sí que tenemos que tener en cuenta un par de cosas diferentes en los niños. El intervalo entre el atlas y el odontoides puede ser mayor que en el adulto. Por ejemplo, los niños menores de 8 años puede ser normal hasta 5 milímetros. También nos ocurre con las partes blandas prevertebrales, que los niños, si le hacemos la radiografía llorando, puede estar aumentada esa distancia. Con respecto a la radiografía en el plano anteroposterior y en el transoral, serán muy similares a las radiografías que realizaremos en el adulto. Sí que tenemos que tener en cuenta que cuando tengamos una asimetría entre el odontoides y las masas laterales de C1, puede ser sugestiva no solamente de una fractura, sino que también de una tortícolis o incluso inclinación de la cabeza. ¿Qué variantes de la normalidad tenemos en el niño? Pues tenemos que conocer la pseudosolusación entre C2 y C3. En ocasiones también podemos encontrarla entre C3 y C4. ¿Cómo podemos diferenciar en qué es una variante de la normalidad? Pues sabemos que se van a reducir en extensión y que la línea de Swiss-Chuk se mantiene normal. Otras variantes de la normalidad, ya hemos dicho el acuñamiento anterior de los cuerpos vertebrales, ese espacio retrofaringeo que nos va a aumentar cuando el niño está llorando, el intervalo entre el atlas y la odontoides, que puede ser hasta de 5 milímetros en niños menores de 8 años, y la conocida como pseudofractura de Jefferson, en la cual las masas laterales del atlas se desplazan hasta 6 milímetros en la proyección transoral. Y eso es debido a una discrepancia en el crecimiento del atlas con respecto al axis. ¿Qué tipos de tratamiento tendremos en los niños? Bueno, la mayoría de las fracturas en edad pediátrica se pueden tratar de una manera conservadora, ya sea con collarín o con halo. La diferencia en el halo es que tenemos que utilizar más pines. En los niños normalmente utilizamos de 6 a 8 pines.
En el resto de casos estará indicada la cirugía cuando tengamos un déficit neurológico progresivo, nos haya fracasado el tratamiento conservador, tengamos una inestabilidad persistente o sean fracturas no reductibles. En esta diapositiva podemos ver más o menos todas las fracturas cervicales que tenemos. No voy a entrar en cada una de ellas porque si no, pues probablemente podría estar mucho rato hablando. Me voy a centrar solamente en las más comunes o más características de los niños. Saber que las lesiones subaxiales tienen un patrón muy parecido al del adulto, ¿vale? Con respecto a las fracturas del atlas, lo más importante es conocer que la distancia entre el atlas y la odontoides va a ser mayor de 5 milímetros y el desplazamiento de las masas laterales en la radiografía transoral. Podemos utilizar el escáner para hacer un diagnóstico diferencial con lesiones óseas o la sincondrosis. Y el tratamiento, lo que hemos dicho, fracturas estables, normalmente con ortesis. Y cuando ya tenemos unas fracturas más inestables, artrodesis. Con respecto a las fracturas de odontoides, saber que es la fractura más frecuente que nos podemos encontrar en los niños. Podemos clasificar según la clasificación de Anderson y de Alonso, y el tratamiento, la mayoría de ellos podremos utilizar ortesis o halo, y la cirugía la reservaremos para cuando tengamos fracturas que sean no reductibles, con una persistencia de angulación mayor de 30 grados o una ausencia de consolidación. Es característico de la edad pediátrica esta patología, es la subluxación rotatoria atlantoaxoidea, muy característica de los niños y podemos verlo tras un traumatismo menor o cuando tenemos una infección de vías respiratorias alta, es la conocida como síndrome de Grisel. Característicamente estos niños van a tener una tortícolis con la cabeza inclinada hacia un lado y rotada hacia el contrario. El diagnóstico lo podemos realizar con una radiografía transoral en la que veremos una asimetría de las masas laterales con respecto a la odontoides, y en el escáner, que ya lo podemos clasificar y ver exactamente qué grado de rotación tenemos entre el atlas y el axis. El tratamiento, en la mayoría de ellos, con un collarín suele resolverse el problema. Si ya lleva mucho tiempo de evolución, pues hay ocasiones en las que tenemos que utilizar algún tipo incluso de tracción. El estíbora, que hemos dado antes un par de pinceladas, pues es una lesión medular que tiene lugar sin tener una evidencia de fractura en la radiografía o en el escáner. Es decir, cuando realizamos la radiografía o el escáner no vemos una lesión ósea. Eso es debido a lo que hemos dicho, que la flexibilidad de la columna vertebral es mucho mayor que la flexibilidad de la médula. El pronóstico va a depender de la gravedad de la lesión neurológica y de los resultados que tengamos en la resonancia. El tratamiento, inmovilización o, si tenemos compromiso medular, cirugía. Voy a ponerles simplemente este caso clínico para que lo vean. Es una paciente de 22 meses que sufre un atropello y acude a nuestro centro 3 meses después. Fue inicialmente tratada con esta ortesis, un halo chaleco no invasivo, y podemos ver esa fractura de odontoides con angulación anterior. Esas úlceras que están viendo en la imagen, es debida a la ortesis que estaba llevando la niña. Estas son las imágenes de la resonancia, donde tenemos también esa lesión a nivel medular, que le estaba una estíbora que le producía una paraplegia de T1. Después de 3 meses no tenemos una consolidación, por lo cual realizamos una cirugía, una artrodesis mediante tornillos pediculares C1, C2, por vía posterior reforzada con injerto cortical de cresta ilíaca y sutura reabsorbible. Además, los cirujanos plásticos hicieron una cobertura de las úlceras mediante colgajos. Para concluir y para llevarnos a casa, que las fracturas en los niños son fracturas cervicales en los niños son poco frecuentes, que asocian una alta morbilidad y mortalidad, que la causa más frecuente de lesión son los accidentes de tráfico. Muy importante conocer la anatomía de la columna cervical en la edad pediátrica y saber que va a ir cambiando según el niño va creciendo, que tenemos que realizar una inmovilización adecuada, no utilizar la misma que la de los adultos, tener en mente la lesión estíbora y realizar una resonancia cuando tengamos sospecha de la misma, y realizar un tratamiento individualizado. Y eso es todo. Muchas gracias. Muchas gracias, Rosa. ¿Hay alguna pregunta? Yo te quiero hacer una pregunta.
Sí. más o menos relacionado a lo que hiciste vos. Nosotros vimos en muy pocas veces epifisiolisis de la posidodontoide. Acordate que son niños muy chiquitos en la cual la lesión de odontoide es muy factible. Y intentamos primeramente realizarle collar, intentamos hacer reducción, intentamos algo, y en todas tuvimos que operarlo. Vos viste ahí una tipo 3, pero cuando era epifisiolisis sola, ¿qué conducta toman ustedes? Porque así a 3 años no tenemos tornillos, es muy difícil tener esos instrumentales para poder operar. Nosotros decimos, ¿cómo lo hacen ustedes la artrodesis? Sí, Si es que la hacen. nosotros es verdad que las fracturas de odontoides que hemos tenido en el hospital también hemos intentado realizar un tratamiento conservador. Es verdad que hemos tenido quizás más suerte. No he puesto un caso que justo hicimos hace un año o así, que fue bien con tratamiento conservador y sin problema. Pero bueno, este que hemos presentado es una niña de 22 meses y le pudimos poner tornillos de un diámetro de 3 milímetros. Pediculares, perfecto, como ha explicado antes Hani. Entonces usamos ese instrumental. Perfecto. O sea, yo también le quiero recalcar que no es necesaria la reducción exacta, porque exacto, el niño tiene un poder se reorganiza de tal manera la odontoides que prácticamente es normal en el resto de su vida. O sea, no hay que buscar la reducción exacta, ¿no? ¿Alguna otra pregunta? Hay una pregunta en casos de luxación rotatoria que manejan con collar. ¿Cuánto tiempo definen que falló el tratamiento conservador como para plantear una cirugía en un niño? Es muy, muy, muy raro. Es verdad que la mayoría de los casos, simplemente con collarín antiinflamatorios funciona. Si con ello le volvemos a revisar como a la semana, a las 2 semanas sigue todavía con la subluxación, les podemos poner una tracción. Le ponemos un barbuquejo con peso y les ingresamos. Además, les ponemos un poquito de relajante muscular. Y con eso, en prácticamente todos los casos, consigues la reducción de la subluxación. Muchas gracias, doctora Egea. Un gusto haber participado con nosotros. Gracias a todos. Ahora continuamos con fractura de columna cervical en adultos, el doctor Juan Jara. El doctor Juan Jara es jefe de servicio de neurocirugía del Hospital Central IPS de Asunción, coordinador de posgrado de la Universidad Católica de Asunción y actual presidente de la Asociación Paraguaya de Columna Vertebral. Doctor Jara, un gusto. Adelante. Muy buenas tardes, doctora Milka. Muchas gracias por la oportunidad y por su intermedio también al doctor Quique Gutiérrez por la filial de la ANEA. Entonces quería agradecer, empezando al profesor Juan Silva, que es el formador de este equipo quirúrgico, vasto equipo quirúrgico que lleva probablemente más de 500 por año, nuestro hospital. Entonces, para hablar un poquito de las fracturas complejas de la región cervical, hablaremos de tips, ¿verdad? De disociación atlanto-occipital, que a veces es muy subvalorada, fractura inestable de masa lateral, de fracturas atípicas, fracturas combinadas y algunos algoritmos de tratamiento de las fracturas sudaciales. Entonces, para entender un poquito de la anatomía de los estabilizadores, tener en cuenta estos 3 ítems muy importantes que son la membrana tectoria, el ligamento alares, como ya bien explicó el doctor Hani, y en qué pacientes debemos sospechar una disociación atlanto-occipital en un paciente que presenta un déficit inexplicable, una sombra prevertebral muy separada, como ya dijo la doctora recién, un patrón inusual de fractura, esas fracturas atípicas, y tal es así que este es el estudio uno de los estudios, pocos estudios que encontré, el doctor Carlos Bella Barba, sobre la disociación atlanto-occipital o los sobrevivientes más que nada de esa patología, en donde dice que la conclusión que llegando a un diagnóstico precoz y una estabilización precoz, evitamos que esos pacientes lleven un déficit motor en la etapa aguda. O sea, prácticamente el 60% de estos pacientes hacen una lesión medular durante la internación. Nosotros trabajamos en un hospital de trauma, entonces este trabajo habla sobre unos criterios radiográficos a tener en cuenta. Lógicamente en la resonancia, los hematomas, la dilución ligamentaria nos hace sospechar de una lesión ligamentaria. Las medidas que ya bien habló el doctor Hani, la doctora, entonces son métodos que nos ayudan a sospechar que hay una lesión
ligamentaria. Y nombraba este artículo el tema del test de tracción que es realizado generalmente en estos pacientes bajo fluoroscopía y realizado por nosotros, los especialistas, que generalmente haciendo una tracción de 2 kilos sin una tracción intempestiva, como solemos hacer para las otras lesiones. Entonces empezamos con 2 kilos y vemos si existe una distracción mayor a 2 milímetros de lo normal, porque acordarse que estos pacientes, un 20% acuden asintomáticos, inclusive a la urgencia, entonces con lesiones de otro órgano inclusive, y es importante estadificar estos tipos de lesiones. Si con 2 kilos o con 4 o 5 kilos esto se desplaza más de 2 milímetros, decimos que es anormal y probablemente va a necesitar de urgencia una fijación occipito cervical. Entonces la sombra prevertebral que estuvimos hablando, hasta 6 milímetros, como dijo las variaciones en pediatría la doctora, y tener en cuenta que el 20% consultan de forma asintomática y el 60% de la mortalidad en etapa aguda. Para hablar un poco del Atlas, las características críticas, hablamos fracturas clásica fractura de Jefferson, de fracturas masa laterales y arco posterior, así que Weiler ya clasificó en las lesiones aisladas del arco anterior, del arco posterior, de tipo 2, tipo 4, la fractura de las masas, y tipo 5, la que pasa por el agujero transverso, y dejó este tipo 3 como una variante generalmente que vamos a hablar. Entonces decimos que para el tratamiento no tenemos duda que la tipo 1, 2, 4, 5 son no quirúrgicos, podemos tratarle de esta forma, y la de tipo 3 es la que nos deja generalmente con una variante en donde el ligamento transverso es la estrella. Verá si el ligamento transverso está íntegro, hablamos de una fractura estable; si el ligamento transverso está roto, hablamos de una fractura inestable. Dickman ya clasificó esa fractura del ligamento transverso asociado si es un ligamento transverso solamente, o si es una avulsión del ligamento transverso, o si está asociado a una fractura de la masa lateral o a una avulsión en su inserción. Entonces tenemos aquí un ejemplo de ello, en donde vemos la disociación, la dislocación de estas masas laterales. Es un signo muy importante, la regla de Spencer, 6.9 en la tomografía, 8.1 en la radiografía, o el intervalo aumentado, como ya dijeron. Este caso, con la resonancia, vemos que es una Dickman tipo 1, una avulsión, una fractura del ligamento transverso sin lesión ósea. Y esto, la conducta, como bien dijimos, que las lesiones de tipo 3 generalmente son estables, pero si tienen una rotura del ligamento transverso o hay una avulsión ósea, perdón, estos son los métodos más para una construcción más adecuada. Un caso 2, hablamos de una Dickman 2, también tenemos una regla Spencer probablemente más de 7 y asociada a una fractura masa lateral, entonces por eso un Dickman 2. Vemos que asociado a la fractura masa lateral hay un desprendimiento del ligamento transverso. Eso hace que nuestra fractura sea altamente inestable, y esto podemos irnos a través de una fijación solamente en la masa lateral y darnos una pequeña compresión. Eso va a ayudar a que la fractura tenga un tratamiento monosegmentario y para definir esa movilidad que tiene esa cervical. Entonces vemos que este tratamiento tiene una alta tasa de consolidación a los 3 meses, y vemos que las dos construcciones más rígidas que tenemos, la transarticular y la McGill, son estas. Algunas consideraciones de la técnica: que esta técnica aparentemente debemos de usar una tomografía y la resonancia para ver la arteria vertebral, la angulación, inclusive medir la angulación de los tornillos o la longitud de los tornillos que vamos a usar. Sería muy importante cuando usamos este tipo de técnica. Algunas consideraciones anatómicas: no olvidarse de esta variación de los pontículos pósticos, que son cuando la arteria vertebral pasa pasa intraóseo a nivel C1 en un 20%, no es desconsiderable. Entonces vemos que la arteria vertebral pasa intraóseo, entonces la disección debería de ser por debajo del hueso, por debajo C1, ya no va a ser por arriba como habitualmente estamos haciendo. Entonces eso es muy importante tener en cuenta. La otra cosa que habló el doctor es cierto, un sangrado muy profuso, lo que a veces el plexo nos va dando, un plexo interno, un plexo externo, pero
atender que eso algunas veces decimos, eso se elimina con una coagulación, perfecto, pero tener en cuenta que en el borde medial de esa arteria están las arterias espinales, y esas espinales anteriores podemos tener una sorpresa en el postoperatorio con el déficit posterior. Entonces, en el traumatismo agudo hablamos de la anamnesis. Ahora en tiempo de pandemia es difícil estar de cerca con el paciente, incierto, pero debemos de acotar que siempre es lo más importante la ectoscopía del paciente. Eso nos va a llevar a determinar si qué lesión tiene o si qué lesión podría afectarnos posteriormente. Entonces, en la clasificación, por suerte, las lesiones del ahorcado, las lesiones de Hackman, son las de tipo 1, que a veces pueden llevar a un tratamiento conservador, y las diferentes subclasificaciones que vamos a ir viendo. Entonces, una de las más importantes es la espondilolistesis traumática atípica, en donde hay un trazo fracturario, donde debemos de ver el patrón de la fractura. Si el trazo fracturario está por detrás del agujero transverso o si está por delante, eso no va a definir la gravedad. Si está por delante, generalmente hace una fractura, hace una dislocación de lo que es el fragmento anterior y un fragmento posterior. Eso sí lleva a un síndrome de Brown-Séquard, que el paciente tiene una chance no muy buena de recuperación. Este es un caso donde una fractura típica que tuvimos, ¿verdad? Como pasa en el agujero transverso, es muy importante estudiar la arteria vertebral por los pseudoaneurismas que se puede crear. Entonces hicimos un abordaje posterior con fijación a la masa lateral y una fijación sería C1-C3. Este otro caso, un caso atípico donde ven como las estructuras posteriores son muy finas, entonces evaluar también por la tomografía la vía de elección sería interesante, y la resonancia magnética que nos va a dar el grado de lesión. En este caso también hicimos una vía anterior. Importante es la experiencia del cirujano con qué técnica pueda tener, y aparte de eso los segmentos fusionados. En este caso ahorramos un segmento, solamente un segmento, entonces esto, o dos por lo menos, ayuda a definir el cuadro. También tener en cuenta los otros accidentes deportivos que podemos tener, como ya bien habló el doctor Quique, las subluxaciones, que son muy importantes en nuestra práctica diaria, lo que hacemos trauma también, y las fracturas subaxiales van traspoladas mismo ahora con la clasificación que tenemos de las fracturas torocolumbares, y que va a ser validada probablemente en este junio del año entrante. No olvidarse los modificadores, las lesiones facetarias, que es muy importante. Y en cuanto a lo que nos preguntamos siempre en una urgencia, si hacemos una reducción cerrada, y eso justamente le traje que hay unas publicaciones, una búsqueda computarizada de más de 12.000 citaciones, en donde las conclusiones sí dijeron que no hay una guía a seguir, pero hay una opción, que la reducción cerrada temprana está recomendada, que el paciente con deterioro cognitivo o coma debe tener una resonancia magnética. El 30 al 50% de los pacientes tienen una reducción de la banda posterior, hernia discal, pero el significado es cuestionable. Y para responder a algunas preguntas, que el 80% de las fracturas se reducen con la tracción, el riesgo de la injuria neurológica por tracción no pasan del 1%, las lesiones transitorias ocurren entre 1 y el 2%, la tracción parece más segura que la manipulación, inclusive bajo anestesia, y solo ha habido 2 casos documentados de empeoramiento neurológico por la tracción. Entonces, quizás esto responde a todas nuestras preguntas que nos solemos hacer en la urgencia. Y cómo manejamos nosotros en nuestro servicio estos casos. Tenemos un algoritmo simple. Cuando viene un paciente con una lesión medular completa, decimos si hay una emergencia de la tracción o intento de reducción, decimos si hay una emergencia, sí, vemos si el paciente tiene múltiples injurias o problemas médicos, etcétera, otro órgano, le estabilizamos y pasamos a una cirugía a segundo tiempo. Si la resonancia habla de una hernia discal, nos vamos por una vía anterior y posteriormente probablemente una vía posterior. Si no existe una hernia discal significativa, nos vamos a hacer una instrumentación por vía posterior. O si la emergencia de tracción con intento de reducción no existe, nos vamos directo a la cirugía y a una fijación. ¿Qué hacemos con el paciente con síndrome medular incompleto? Nos preguntamos si el paciente está despierto, conectado, si no está despierto, o sea, está en coma, está respirado, le hacemos una resonancia de urgencia.
Entonces nos vamos directamente. Si hay una hernia grande, nos vamos por vía anterior o posible posterior. Si no hay una hernia discal significativa, hacemos una instrumentación o vía posterior. Si el paciente está despierto o conectado, la respuesta es sí. Le hacemos una tracción cerrada, probablemente de emergencia, y evaluamos si se redujo o no se redujo, satisfactoria o insatisfactoria, y le hacemos una resonancia como para evaluar la vía de elección o más cirugía. Hay casos donde solamente hay una fractura o un dislocamiento de las masas laterales, y en estos casos generalmente sí o sí pedimos una resonancia magnética ambulatorial, vemos si está con una hernia grande, nos vamos por vía anterior, o mismo como dijimos, si no hay una hernia cervical, nos vamos por vía posterior. Es lo que quería compartir con ustedes. Muchas gracias por la atención, y muchas gracias al selecto grupo de la SILACO por esta tarde. Gracias, Juan. Raco, creo que hay una pregunta, ¿no es cierto? Hay una pregunta del panel que dice: ¿qué tratamiento farmacológico aplican en los casos de trauma medular? Sí, generalmente nosotros estamos realizando en nuestra práctica diaria con pacientes con un trauma cervical con menos de 8 horas de evolución, le hacemos la metilprednisolona. Seguimos usando en nuestro protocolo de urgencia la metilprednisolona en menos de 8 horas de evolución. Perfecto. ¿Alguna otra pregunta? Juan, te agradezco mucho. En honor al tiempo vamos a seguir. A las órdenes, doctor. Muchas gracias. Por favor. Espere que tengo el lío. Bueno, por último, vamos a hablar del doctor Pedro Bazán. Bueno, la mayoría lo conocemos, el doctor Pedro Bazán es uno de los médicos referentes en nuestra sociedad. Ha desarrollado mucho este último año los ateneos importantísimos que tiene nuestra sociedad todos los martes, realmente un trabajo, ya lo felicito, un trabajo extraordinario. Él nos va a hablar de fractura columna cervical en el octogenario, una fractura muy particular. El doctor Pedro Bazán es especialista certificado en cirugía de columna vertebral, médico consultor en ortopedia y traumatología, director de Spine Center, miembro titular de la Sociedad Argentina de Columna, director del curso universitario de Facultad de Ciencias Médicas de La Plata, jefe del departamento del Hospital Italiano de La Plata, y como ya le dije, autor de numerosos trabajos, fundamentalmente de todo lo que sea los webinars de la Sociedad Argentina de este año. Pedrito, un gusto estar con nosotros, y adelante. El gusto es mío. Quiero agradecer a todo el comité organizador la posibilidad de estar esta tarde junto a ustedes, y en especial al doctor Bellot, quien como expresidente de la Sociedad Argentina de Patología de Columna Vertebral nos representa muy bien en la sociedad SILACO. Estas son mis declaraciones, que en el día de hoy no tienen ningún conflicto de interés con la charla. Y la carrera que nos presenta Amílcar hacia la fractura cervical está muy bien como la dividimos, porque hoy llegar a transitar la 9ª década de la vida está siendo cada vez más frecuente. Y aquí podemos ver un mapamundi en donde los países con mayor color verde son los que se acercan a los 90 años, y como podemos ver, España, Costa Rica ya pasan los 80 años de perspectiva de vida al nacer. Chile, Argentina, Panamá, Uruguay, estamos aproximándonos. Y como la gente cada vez vive más, cada vez durante más tiempo hace actividad deportiva, laboral, y son muchos los ejemplos que tenemos. Entonces, si bien estamos hablando del mismo sector anatómico, las lesiones no son iguales, y las que me tocan a mí están muy relacionadas con factores sociales. Las personas, los adultos mayores, cada vez quieren y tienen que hacer más actividad física, pero también están muy relacionados con aquellos factores biológicos del paciente y con factores médicos.
Si unimos estos tres factores, podemos incurrir en cualquiera de los errores médicos en la atención de un paciente octogenario con un diagnóstico presuntivo de fracturas. Quizás el error más importante, el padre de todos los errores, es el error diagnóstico. Y aquí, por características anatómicas, por la espondiloartrosis, por algunas patologías reumáticas y metabólicas, no siempre los estudios radiológicos simples nos ayudan a hacer el diagnóstico. Y requerimos basarnos en la tomografía y en la resonancia. También, por cuestiones biológicas, podemos tener error en la selección del tratamiento a decir, y el error más frecuente, que es el error de la comunicación con el adulto mayor no siempre es fácil y no siempre puede delimitar el dolor que ya tenía de antes con un dolor que apareció luego de un trauma de baja energía. Y es quizás este cambio en la cinemática lo que más influye en la relación médico-paciente y habitualmente en las lesiones de columna cervical en el octogenario son el resultado de una caída desde la posición de pie. Y esta caída está muy influenciada por la polifarmacia de nuestros abuelos, por los trastornos del equilibrio, la disminución de la agudeza visual y la fragilidad ósea que tienen, siendo de una mayor mortalidad en aquellos pacientes de más de 85 años. El sector más afectado en la columna cervical es C2, y si vamos a la nueva clasificación AO, C2 está en el tercer tipo, y exclusivamente del cuerpo de C2 es el tipo A. Entonces, la fractura más frecuente es una tipo 3, o C2-C3A. Pero la columna subaxial también puede estar muy relacionada en estos pacientes, y son habitualmente lesiones por hiperextensión, en el cuadro conocido como columna rígida. Columna rígida que recordemos que no es solo en los adultos jóvenes, sino que está conformado por espondilitis anquilosantes, hiperostosis difusa idiopática, la espondilosis degenerativa, y en aquellos pacientes que ya tengan columnas fusionadas. Y en estos 4 ítems, el diagnóstico de la fractura puede pasar desapercibida con las radiografías y tenemos que tener un alto índice de sospecha para el mismo. La osteoporosis, dijimos, y no lo decimos nosotros, la Organización Mundial de Salud dice que luego de la 7ª década de la vida es una de las 3 enfermedades presentes en la población. Y estos autores comparan las fracturas de baja energía vertebrales versus las fracturas de baja energía no vertebrales, y es la columna, el sector del esqueleto, que están más afectadas por la fragilidad ósea relacionada con la osteoporosis. Por eso es muy importante no solo el diagnóstico, sino el tratamiento de esta enfermedad. Ahora bien, si vamos al punto del manejo de las fracturas de la columna cervical alta, estos autores hacen una revisión de la bibliografía entre el 1997 y 2011, comparando el tratamiento no quirúrgico versus el tratamiento quirúrgico, y nos hacen el comentario que en la columna cervical alta está más del 50% de las fracturas que van a afectar la columna del octogenario. Son lesiones con más riesgos. El tratamiento no tiene un consenso aún, y la toma de decisión se debe basar en estos 3 puntos: en comorbilidades conocidas del paciente, en la autonomía previa que tenía antes del trauma y en la expectativa de vida. Y entonces, de las 3 posibilidades terapéuticas que podemos optar, en aquel paciente con baja autonomía, con grandes movilidades, el collar cervical, en este caso, es una de las opciones a tener en cuenta. En los pacientes con bajas comorbilidades, con una gran autonomía previa, con una actividad física y social importante,
es la cirugía la que quizás va a tener más peso, principalmente en aquellas fracturas con cierto grado de desplazamiento, y es en esta edad donde deberíamos no tener como opción el halo chaleco. Las lesiones de odontoides, así como pasaba en los niños, es la más frecuente en los adultos. Hay un gran riesgo de pseudoartrosis, como es característica de la lesión tipo 2 de la fractura de odontoides, como nos decía Juan, pero en esta edad una fijación fibrosa, una pseudoartrosis, no se contrapone con una buena calidad de vida. Entonces, dependemos mucho de la calidad ósea que tenemos del paciente, la calidad de vida del paciente y sus perspectivas. Dejando la cirugía, que sabemos que tiene mejores resultados clínicos, dejándola para aquellos pacientes, como decía, con una baja morbilidad y alto predominio de funciones sociales y deportivas, no perdiendo la idea que son tratamientos de más riesgos. Si vamos a hacer una profundidad un poco mayor sobre el manejo de estas fracturas, estos autores nos comparan que cuando vamos a optar por un tratamiento quirúrgico, con la lesión como tenemos aquí, en este grupo etario la fijación con tornillos facetarios por vía posterior en C1 y en C2 es la mejor opción posible. La fragilidad ósea hace que el abordaje anterior con un tornillo puede llegar a fracasar por la misma osteoporosis o dar una alta tasa de falla de material. Para finalizar, sabemos que tiene una alta incidencia, la gente vive cada vez más, tiene más actividad y más riesgos de trauma. Por este grupo etario, el error médico es muy importante, así que tenemos que tener más enfocado la sospecha en todo paciente que aumenta su dolor cervical luego de un trauma de baja energía, no desentender de la fragilidad ósea y si se puede estimular al adulto joven, al adolescente, a tener una buena calidad ósea para cuando llegue a esta etapa de la vida. Que las caídas son frecuentes, que las lesiones son frecuentes, que dan mayor mortalidad. La fractura de odontoides es más frecuente y en todo rango la tasa de pseudoartrosis es mayor y todavía no hay un consenso en cuanto al tratamiento. Collar en las estables y con riesgo quirúrgico elevado y fijación posterior en aquellas desplazadas. Muchas gracias. Muchas gracias, Pedro. Bueno, no sé si hay alguna pregunta. ¿Alguien quiere hacer una pregunta? No hay preguntas todavía en la audiencia, pero Pedro... Los dormí a todos. No, buenísimo. Bueno, dejaste a todos muy claro. ¿Qué hace? La duda siempre de un paciente de 70 años que tiene todo con una fractura tipo 2 de odontoide, que tiene, ¿cómo se llama?, todos los potenciales de riesgo de hacer una pseudoartrosis. ¿Cuál es tu conducta si no está desplazado? Porque en el paciente joven uno va a la cirugía. En el paciente joven uno va a la cirugía y por vía anterior, seguramente. Pero si se puede hacer percutáneo, pero el paciente mayor, la vía anterior, hay que dejarla de lado. Y, como mostré, una fijación a los hams. ¿Le das la oportunidad de ponerle un collar si no está desplazado y el paciente tiene muchas comorbilidades? ¿O... Como le dije en la charla, sí, claro, sí. Perfecto. ¿Alguien más de los panelistas tiene alguna pregunta para Pedro o seguimos con el caso? Yo tengo una pregunta para Pedro. En un paciente con artrosis de columna cervical y una estenosis cervical previa, que tenga una caída, un traumatismo y haga un síndrome de cordón medular central, ¿existe alguna indicación para resolver el síndrome de cordón central a través de una laminoplastia inmediata o no? Sí, gracias, Jaime. No
gracias Jaime. No quise tocar el tema Gibora, porque ya Rosa lo había tocado, pero no es infrecuente en los adultos. Lo que hacemos con Gibora, Giborés, síndrome medular central, como querramos nombrarlo. Justo fue mi trabajo miembro titular de la Sociedad Argentina de Columna. Y luego publicamos otro trabajo, en donde en cuanto a los factores pronósticos, el límite de edad son los 45 años. Entonces, menores de 45 años pueden tener buena respuesta con tratamiento no quirúrgico, ¿sí? Pero mayores de 45 años y más en la edad que me toca a mí, es la laminoplastia en la forma de mejorar el conflicto continente-contenido. El problema también es que hay una alta tasa de mortalidad por las comorbilidades de los pacientes, obviamente, y si bien el síndrome medular central es de los síndromes que pueden recuperarse más completamente, en los adultos mayores y más en los octogenarios pueden tener no ganar más de 1 o 2 niveles de la escala de Asia. Gracias. Pedro, y en ese mismo caso, si se asocia a una fractura, a algún grado de inestabilidad, ¿maneja la fractura focalmente o todo la estenosis raquídea y medular central asociado? ¿Agrega fijación? Ajá. Sí, claro. Buena pregunta. El problema es que una cosa es el síndrome medular central que decías Jaime, que habitualmente es sin fracturas, es por el mecanismo del latigazo, y ahí voy a la laminoplastia. Los pacientes mayores que tengo con fracturas subaxiales, muchos están relacionados con espondilitis anquilosantes, sí. Entonces, si no está desplazado, o si el desplazamiento es menor, posiblemente haga hasta una laminectomía posterior con fijación con tornillos facetarios. O una laminoplastia de reposición, o sea, liberar y fijar después el arco posterior más alto, ¿no? El tema es que esté desplazado y ahí, la verdad, es el problema de tener necesidad de hacer un doble abordaje o algo. Trataría de reducirlo y fijarlo por detrás. Ok, muchas gracias, Pedro. Yo creo que para seguir por el tiempo, sigamos con el caso del doctor Gutiérrez, que igual vamos a tener ahí un poco más de discusión. Tenemos como resumen una paciente de 42 años de edad, con antecedente de accidente de tránsito, ACE, parestesia y dolor en miembros superiores. Es una luxofractura C6-C7 bilateral, AOC-C6-7, F2N2, clasificación SLIC de 7 puntos, lo que la convierte en quirúrgica. ¿Sí? Sí. Enrique, antes que siga, ¿cómo se llama? Tenemos unas preguntas preparadas para la audiencia. Son 2 preguntas. Ana, ¿puedes tirar la primera pregunta? ¿Realizarían tracción o reducción previa a la cirugía? Les damos unos segundos, unos 15 a 20 segundos para que la audiencia nos dé su opinión. Radko, primero, yo veo que la fractura entre la quinta y la sexta, ¿no? Sí, entre la quinta y la sexta. No, 6-7. Bueno, cuéntalos. 2, 3, 4, 5, 6. Parece 2. Parece 2 la de arriba. Parece 2, pero es 3. Es 3, está bien. Sí, sí. Está bien. Ahora sí. Tenemos ya respuestas. No, está parejo, Está dividido. Está dividido. Va a dar para discusión. Y tenemos una segunda pregunta, a ver si sigue las cosas hoy día, porque tenemos una luxación completa bilateral. ¿Qué vía la resolvería esta luxofractura? ¿Una vía anterior, una vía posterior o una vía combinada? ¿Anterior-posterior o posterior-anterior? Como sea. Radko, yo quiero hacer un comentario rápido. No es lo mismo una luxación pura que una luxación fractura-luxación. Fractura-luxación es más sencilla que la luxación pura porque la reducción es más fácil. Yo soy partidario de hacer una tracción porque me ayuda a reducir y me ayuda a controlar dentro del campo quirúrgico inclusive esto.
la fractura. En este caso, yo no tengo dudas en ir por detrás. Ya. Vamos a ver cómo la resolvieron, pero sí es una buena alternativa. Tenemos resultados a ver, 29% vía anterior, un 13% va por vía posterior y combinada un 57%. Será por el grado de inestabilidad. Ya, sigamos, Enrique, para que al ver cómo lo resolviste, muéstranos la... Bueno, intraoperatoriamente fuimos primero por vía anterior y al resecar el disco se comprueba una fuga de LCR en el nivel afectado, que es algo que habitualmente no lo pensamos, ¿sí? No sé si yo no lo había visto en las imágenes previas. A ver, tenemos una pregunta, Ana, ¿puedes tirar la pregunta 3? ¿Qué hace Enrique ahora cuando está en el intraoperatorio con esta fuga de LCR? ¿Cómo lo manejamos? Pues, aparte de manejar la fractura. ¿Sería expectante ver qué sucede o plantearían una derivación? No es una cosa muy habitual, así que... No, excepcional, te diría, no. Perdona, le preguntas a todo el mundo. Yo lo primero que me hago, ¿por qué habéis ido de entrada por delante? Esa es la primera pregunta que me hago. Puesto que por detrás está la fractura y por delante el cuerpo, no sé si está roto, no parece que está roto el cuerpo, pero da igual. Yo de entrada, yo creo que lo podría producir mejor por detrás. Segundo, ¿habéis visto el líquido cefalorraquídeo salir tras manipular o estaba ya saliendo? No, es precisamente el disco nos hizo ir por delante, ¿sí? El temor de que podamos arrastrar el disco por atrás hacia el conducto y nos hizo hacer de que vayamos por delante, y cuando hicimos la reducción, que se redujo fácilmente, y retiramos un fragmento del disco, vino muchísimo líquido cefalorraquídeo. Era como estaba taponando. Ana, tenemos 73% sería expectante y un 27%, o sea, un cuarto plantearía una derivación por la fuga. Enrique, cuéntanos cómo te fue. Claramente lo pudiste reducir, la vía anterior se te hizo más fácil. ¿Cómo Sí. continuaste este caso? Bueno, hubo algo a favor que... Enrique, ¿tú fuiste por delante como una sola opción por delante o pensabas ir luego por detrás? Yo pensaba hacer una doble vía, ¿sí? Pero afortunadamente retiré el injerto antes. El injerto de cresta ya lo tenía en la mano cuando estaba haciendo la reducción, y fue ahí cuando vino el líquido cefalorraquídeo. Pudimos encastrar el injerto, Espongostan, Surgicel, y para darle cierta estabilidad, que está escrito de que la estabilidad con tornillos bicorticales es mayor, hicimos una colocación de la placa cervical con tornillos bicorticales en ese lugar. Es catastrófico en el momento, no es algo fácil, porque uno no está acostumbrado, y bueno, eso fue lo que hicimos. Quedó bastante bien reducido por lo que se ve, y en el postoperatorio inmediato sí tuvo náuseas, cefalía y vómitos, y tuvimos una posición indiferente. Lo que sí quiero decir que de todas maneras dejé un drenaje que retiré a las 24 horas, ¿sí? Y como para ilustrar, estuve mirando algunos casos en la bibliografía de este caso de Son, en donde no muestran muchos casos, pero sí tienen una conducta expectante, ¿sí? Y no de derivación. Entonces ahí tenemos el abordaje anterior, la estabilización por delante con tornillos bicorticales, se ve parte del injerto, y a la semana le hicimos una resonancia magnética, en donde vimos un contenido líquido prevertebral, pero muy pequeño, y decidimos esperar un tiempo más. También se ve que la ruptura de
toda la banda de tensión posterior ahí y un edema medular. La paciente evolucionó muy bien. A los 15 días decidimos realizar el abordaje posterior con una buena evolución de la paciente y nos fuimos un nivel más arriba porque en intraoperatorio se veía muy inestable el nivel por arriba de la fractura que veíamos. Eso fue lo que hicimos. El nivel de arriba, Enrique, parece que en el escáner anterior, el primero, parecía una fractura, algo pasaba ahí en el nivel anterior, en la primera que has puesto. Así es. Sí, ahí está, eso estaba ya, ahí algo pasaba. Por eso, la primera pregunta que yo me hago, si yo voy por delante por miedo a que el disco se me meta por dentro, también tendría miedo a que luego el ligamento amarillo y toda la baba por detrás se meta por dentro, que me provoca un problema. Por eso digo que con qué tranquilidad vamos por delante para evitar que se meta el disco, luego sabiendo que por detrás que el disco como cortina, el disco no, perdona, el ligamento amarillo de todos los ligamentos o los fragmentos de hueso que pueden estar allí, pueden estar también comprimiendo cuando yo estoy reduciendo. Bueno, en realidad no, en el canal no se veía que hubiera algún tipo de fragmento de y tampoco el disco estaba dentro. El disco no estaba dentro, pero podía ser arrastrado. Sí, también puedes arrastrar el ligamento amarillo, ¿o no? Y sí, en realidad en la videografía lo que dice es de que en este trabajo es de que la sospecha es muy baja, ¿sí? de una fuga de LCR. Y si la fuga del LCR es una esto puede ser y no pasa nada. Yo lo hubiera ahí dejado ahí algo para dejarlo de babear y se suele cerrar. No es lo mismo que abajo a nivel lumbar, donde tiene el saco, no hay más que agua y líquido, ¿no? Esto no me preocupa. La discusión aquí es abordaje anterior o posterior, o bilateral. En este caso, yo creo que yo hubiera ido por detrás, probablemente, y se hubiera reducido perfectamente. Creo yo. Y hubiera ido esos tres segmentos, 5, 6, 7. Jani, Enrique, para no quedarme, en general, la discusión de anterior y posterior, una vez que ya la fractura está ¿cómo se llama?, reducida, los resultados y todas las publicaciones muestran que no hay mayor diferencia. Hay que considerar sí que el abordaje posterior tiene mayor morbilidad, mayor sangramiento y eventualmente en la unión a nivel C7T1 uno tiene que incluir más segmentos. Y para muchos y en muchos centros la vía anterior es la más adecuada. También hay que considerar que es una emergencia porque tiene una lesión medular y hay que ver si tienes disponibilidad de implantes para ir por anterior y por posterior. Eso es quizá a veces mucho más importante y son dentro de los distintos detalles que hay que ver en caso a caso. Así que Pues mira, yo te puedo decir lo mismo. Por detrás es verdad que sangra 10 centímetros cúbicos más, pero eso o 20 centímetros cúbicos más, pero es más directo el abordaje. La lesión es posterior, no es anterior. Si tienes luxación, donde está la lesión es por detrás. El problema, para mí, en mi larga experiencia, entre comillas, de que la cirugía de la columna cervical se empezó por delante. Y todos los que han empezado por delante les cuesta ir por detrás. Eso te pregunto, suele ser si lo dejas así como está, la imagen, ¿qué pasa? Sí. ¿Está reducida? ¿Está estable? Yo la dejaría así nomás, no haría la vía posterior tranquilamente. Puede ser, es otra opción, una vez reducida y no hay problema. Bueno, sigamos. ¿Qué pasó después? Bueno, una vez hecho el doble abordaje, la paciente se fue de alta y este es un videíto que tenemos de la paciente a 4 años de su cirugía, con una restitución ad integrum, que tuvo la gentileza de mandarme con... Buenas tardes, doctor Gutiérrez. Le estoy hablando desde Algarve, Portugal. Esta es mi casa, estoy con mi familia ahora, con mis hijos. Bueno,
quiero decirle que estoy en perfectas condiciones, hago una vida súper normal, mis movimientos, mis brazos, me recuperé genial, estoy perfecta, tengo una vida súper normal y es agradecerle. Ya. Buenas tardes. Ya está. Sigamos. Bueno, quedó bien la señora. Sí, está contenta. Sí, Muy sí. bien. Quería hacer una pregunta y un comentario. Hola a todos. Hola, Mario. Pregunta a Enrique. ¿Utilizas Sí. monitoreo neurológico? ¿La paciente estaba indemne previamente? Vi que tenía una Sí. CAE. Perfecto. ¿Utilizas monitoreo neurológico para la cirugía? No, para esto no. No. Ya. ¿Algunos de ustedes utilizan o no? ¿Se van más tranquilos con monitoreo o piensan que no? No, nosotros monitoreo siempre. A ver, ¿cómo se llama? Mi opinión es, depende, o sea, si tengo el tiempo para tener neuromonitoreo, es porque estamos hablando de trauma, un trauma Sí. con una lesión medular neurológica. Lo más importante es resolverlo lo antes posible. Si tengo la disponibilidad, que no todos los centros la tienen en las 24 horas, los 7 días de la semana, sí, puede ser de ayuda, ¿cómo se llama? Principalmente para la reducción. Si no, la experiencia y nuestra historia ha sido que lo resolvemos lo antes posible, antes de las 24 horas, y nunca casi tenemos la disponibilidad de monitoreo y no hemos tenido mayores problemas. Hay que sopesar eso caso a caso y lugar y las disponibilidades que todos tienen. La realidad es que en general no se utiliza, no tenemos la misma disponibilidad siempre las 24 horas y la urgencia es lo prioritario. Bien. Sí, pero Otro un comentario sobre las fístulas de líquidos cefalorraquídeos cervicales. Alguna vez tuvimos experiencia en un par de casos, pero en mielopatía. Y bueno, es clave en estos pacientes, uno, no dejarlos en decúbito, sino todo lo contrario, sentarlos, ¿no? Porque así uno le quita la presión a la zona cervical, Exactamente. cierra la fístula. Y lo otro es, hay que tener mucho cuidado. La mayoría de veces se sella simplemente poniendo estas medidas que ustedes hicieron, esponjostán o alguno de estos medios. Si se van a utilizar sellantes de fibrina o estos sellantes tisulares, hay que tener mucho cuidado en la cantidad que se pone, porque si se pone mucha cantidad hace compresión, ¿no? Puede hacer una lesión neurológica por compresión, porque esto realmente queda una pasta literalmente sobre la médula. Entonces hay que tener mucho cuidado con eso. Y las derivaciones, lo que se mencionaban, pues es la última instancia, ¿no? Si definitivamente el paciente queda con una fístula, que creo que ustedes la sospecharon después, una derivación lumbar, pues sí ayuda mucho para que termine de sellarse. Radko, voy a hacer un comentario rápido Sí. sobre lo que ha hecho Enrique, que la verdad que el caso es muy interesante y gran trabajo. No sé si podemos ver los tornillos a nivel distal. Es lo que yo quiero llamar la atención. Es difícil a nivel de la C7 seguir la masa lateral. Y de hecho estos tornillos, si se lo podemos ver, están hechos a nivel de la C7 según la técnica de Roy Camille. La intención es colocarlos paralelos a la faceta, pero es imposible debido a la forma de lo podemos ver, los últimos tornillos en la lateral. No, aquí está. Esos tornillos, aquí sí que se puede hacer detalle técnico a lo que he comentado yo antes, ¿no? Es un caso práctico. Aquí es imposible, es complicado dejarlos paralelos a lo que es la masa lateral según Magel. Y de hecho aquí se han puesto, bueno, parece, a lo mejor no invaden, a lo mejor son laterales y parece que está invadiendo lo que es la faceta, ¿no? Pero esa es la C7. En la C7 yo probablemente hace tiempo ya intento meter un tornillo en el pedículo que entran perfectamente sin ningún problema y más seguro y así me quito historia. Pero si te empeñas en colocar un tornillo paralelo a la masa lateral, según Magel, prácticamente imposible. En eso de acuerdo, el macizo S7 es un macizo de transición y no la se gran deja. mayoría no deja, y ahí lo mejor es una fijación pedicular de S7. Así es. O si no, haces Roy Camille, pero ya sabiendo que estás haciendo Roy Camille, pero que no te llega de casualidad. Y la otra opción que es más Es un tornillo simple,
es más simple si el arco, si la espinosa y el arco laminar de C7 está indemne, uno puede hacer un clo con un gancho sublaminar y le da la estabilidad suficiente, porque ya estaba operado por posterior y solo necesitaba cerrar la construcción. Es una otra alternativa, pero en este caso no era lo más adecuado. No sé si ya tienen alguna otra pregunta, Amílcar. Yo creo que ya estamos... No, yo creo que ya más que estamos suficiente. bien. Salí de pantalla... no, yo creo que ya vamos a terminar. Bueno, no sé qué pasó, pero agradecerle a todos, damos por terminado, y fundamentalmente volver a agradecerle a Pfizer, al comité científico y fundamentalmente a mis compañeros de comité científico, que durante todo el año estuvimos junto con la comisión directiva realizando estos webinars. Y lo invitamos, creo que el próximo 30, el doctor Lenke. 31. Terminar. 31, perdón. Sábado 31, tenemos ya. Ahí está. Perfecto. Entonces el 31 nos vemos, creo que va a ser el último webinar del año. Y bueno, saludos a todos, buen fin de semana y gracias por haber compartido con nosotros este espacio. Adiós. Muchas gracias y enhorabuena. Muchas gracias. Gracias a todos. Gracias.